Hola, hoy nos metemos de lleno a un tema que, la verdad, es fascinante. Sí, muy interesante. Las bases psicológicas, lo que de verdad sostiene al coaching y al mentoring individual. Exacto. Vamos a ver cómo estas prácticas que buscan potenciar el desarrollo, cómo se nutren de años y años de investigación sobre la mente humana. Ajá. Nuestra guía va a ser un artículo muy bueno de Beatriz Valderrama en Capital Humano. Que lo explica muy bien, por cierto. ¿Sí? Y más que hacer una lista de teorías, no. La idea es sacar las ideas clave, esas como pepitas de oro de la psicología científica. Claro. Queremos entender por qué el coaching y el mentoring funcionan, por qué pueden ser herramientas de aprendizaje tan potentes. Totalmente. Son más que solo técnicas, ¿verdad? Tienen raíces profundas. Ok, empecemos a desglosar esto. Me parece perfecto, porque la verdad es que el abanico de influencias de la psicología es enorme. Imagino. Pero sí, nos vamos a centrar, como decías, en la aplicación individual. Ahí tanto el coaching como el mentoring pues comparten esa filosofía de facilitar el aprendizaje. Ajá. Y hay que decirlo, exigen un manejo bastante fino, muy avanzado de las habilidades interpersonales. Es como un arte, pero basado en ciencia. Totalmente. Bueno, arranquemos por un cambio que fue fundamental, el que vino de la psicología positiva, la humanista y la transpersonal. Sí, un giro clave. Y aquí, pues, es imposible no hablar de Abraham Maslow. Imposible. Él cambió el foco de una manera radical. O sea, en lugar de mirar solo la patología, lo que no funciona, Lo negativo, digamos. exacto, se puso a estudiar la salud psicológica, el potencial humano. Eso fue revolucionario en su momento. Analizó a gente que él consideraba excepcional, ¿no? Desde Einstein hasta figuras como Lao Tse. Sí, figuras muy diversas. Ajá. Quería entender que él los hacía destacar. Y de ahí salió su famosa teoría de la autorrealización. La famosa pirámide, aunque es más que eso. Claro, no es solo la pirámide. El gran aporte es esa idea de un impulso como innato, ¿no? Hacia desarrollar nuestro potencial. Hacia ser lo mejor que podemos ser. Eso. Usar nuestros recursos internos, buscar esas experiencias cumbre y de plenitud total. Y justamente esa visión, esa mirada tan positiva del ser humano, es uno de los pilares del coaching y mentoring hoy en día. Claro. Ahí conecta perfecto con Carl Rogers. Él hablaba de una terapia centrada en la persona, Fíjate, en la persona. ¿sí? Y cambió el término paciente por cliente. El objetivo ya no era curar, sino crear las condiciones para que esa persona creciera por sí misma. Crear las condiciones. ¿Cómo? Bueno, Rogers identificó 3 condiciones esenciales. Son clave, ¿eh? A ver. Que debe ofrecer el terapeuta y que son, como decía, oro puro para un coach o mentor. Ajá. Primero, la autenticidad. Ser genuino, sin máscaras, sin fachadas. Ser uno mismo. Exacto. Segundo, la resonancia empática, que es conectar profundamente con el mundo del otro, sentir con el otro, pero sin perderte ahí, ¿no? Sin ahogarte en sus emociones. Entiendo. Sentir con no como. Justo. Y tercero, el aprecio incondicional. Una aceptación total, genuina, de la persona como es, sin juicios. ¡Wow! Crear ese espacio seguro es fundamental. Qué importante eso, ¿no? Crear ese espacio donde el otro se sienta seguro para, para explorarse. Totalmente. Totalmente. Y hablando de estados óptimos, de plenitud, está Mihaly Csikszentmihalyi con su concepto de flujo o flow. El famoso flow. Esa sensación de estar metido de lleno en una tarea que te encanta, pierdes la noción del tiempo. Te absorbe por completo. Y sientes que tus habilidades están justo a la altura del desafío. Es una satisfacción profunda. Sí, un estado que muchas veces se busca activar o facilitar en estos procesos de desarrollo personal o profesional. Claro. Y otro nombre clave en esta misma línea es Martin Seligman. Seligman. Curiosamente, él empezó estudiando justo lo contrario, la impotencia aprendida. Impotencia aprendida. ¿Qué es eso? Es esa sensación de resignación, de no puedo hacer nada, que surge cuando sentimos que no tenemos control sobre las cosas negativas que nos pasan. Ah, ok. Ya entiendo. ¿Está? Eso es lo más interesante. Seligman demostró algo crucial, la forma en que nos explicamos a nosotros mismos los fracasos y los éxitos. Nuestra narrativa interna. Exacto. Tiene un impacto enorme. Los optimistas, por ejemplo, tienden a ver los problemas como algo temporal, específico, algo que pueden cambiar. No como algo permanente y que afecta a todo. Justo.
Y esa forma de pensar les da la fuerza para seguir intentando, y al final, muchas veces logran más. Y lo mejor es que este estilo, esta forma de explicar las cosas, se puede aprender. No es algo fijo con lo que naces. Qué bueno saberlo. Seligman, digamos, le dio estatus científico a la psicología positiva, retomando el término que ya había usado Maslow. Qué potente eso, la idea de que podemos activamente aprender a ser más optimistas, más resilientes. Exactamente. Bueno, y si ya entendemos que el potencial está ahí, que la mentalidad importa muchísimo, ¿cómo se produce el aprendizaje? ¿Cómo cambiamos? Ajá. Aquí es donde se pone de verdad interesante con figuras como Albert Bandura. Bandura es fundamental aquí. Él nos abrió los ojos con su teoría del aprendizaje social. Nos mostró que aprendemos un montón simplemente observando a otros. El famoso modelado. Eso, observando a nuestros modelos y viendo qué pasa con sus acciones, qué consecuencias tienen. No hace falta que experimentemos todo nosotros. Aprendemos por cabeza ajena, como se dice. Exacto. Y también introdujo un concepto que es clave, la autoeficacia. Importantísimo. Esa creencia que tenemos en nuestra propia capacidad para hacer lo que haga falta para lograr un objetivo. Es como el motor que nos impulsa a actuar. Totalmente de acuerdo. La creencia en la propia capacidad es un motor fundamental. Y hablando de creencias y su impacto, no podemos dejar de lado el famoso efecto Pigmalión de Rosenthal. Ah, sí, el experimento en la escuela. Es increíble. Impactante, ¿verdad? A unos profesores se les dijo, mintiéndoles, que ciertos alumnos, elegidos al azar, tenían un potencial extraordinario. Y eran alumnos normales, digamos. Exacto, elegidos al azar. Y el resultado, esos alumnos mejoraron muchísimo más su rendimiento académico que los demás. Increíble. ¿Pero cómo? Bueno, lo fascinante es que Rosenthal identificó cómo los profesores crearon esa realidad. Les daban un trato más cálido, más cercano. Ajá. Les enseñaban más materia. Les daban más chances de responder en clase, más tiempo. Más oportunidades. Y les daban un feedback más constructivo, más detallado. Es una demostración brutal de cómo nuestras expectativas, que a veces ni cuenta nos damos que las tenemos, Pueden crear una realidad. exacto, pueden influir directamente en cómo se desempeñan los demás. Para un coach o mentor, esto es clave. Subraya la importancia de creer de verdad en el potencial de la persona. El poder de las expectativas. Es tremendo. Bueno, y también en esto del aprendizaje, David Kolb nos dio un modelo muy útil, ¿no? El ciclo de aprendizaje experiencial, Sí, muy práctico. que básicamente dice que aprendemos haciendo. O sea, tenemos una experiencia, luego reflexionamos sobre ella. La interpretamos, le damos sentido. Exacto. Sacamos conclusiones, generamos ideas, conceptualizamos. Y después probamos esas ideas en situaciones nuevas. Es un ciclo que no para. Sí. Kolb nos da como el qué del aprendizaje por experiencia. Y Chris Argyris, junto con Donald Schroen, fueron más allá, profundizaron en el cómo. Y sobre todo en qué tan profundo necesitamos ir para que el aprendizaje sea real, transformador. ¿A qué te refieres con profundo? Ellos distinguieron entre dos tipos de aprendizaje. El de bucle simple, Bucle simple. que es como ajustar un termostato. Corregimos errores para seguir hacia una meta que ya está definida. Ajustamos la acción, pero no cuestionamos la meta ni las reglas del juego. Entiendo. Como hacer lo mismo pero mejor. Algo así. Pero el aprendizaje realmente transformador, dicen ellos, es el de doble bucle. Doble bucle. Suena más complejo. Lo es. Implica cuestionar las normas, los objetivos, los supuestos que están detrás de nuestras acciones. Es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y por qué de esa manera. Ah, eso ya es meterse más hondo. Claro, es un aprendizaje más incómodo porque te obliga a revisar tus creencias más profundas, pero es el que lleva a cambios reales de perspectiva, a lo que llaman aprender a aprender. Aprender a aprender. Y Argyris también notó algo interesante, como las rutinas defensivas en las organizaciones, ese miedo a mostrar errores o parecer incompetente, muchas veces bloquean este aprendizaje profundo. Claro, por miedo a la vulnerabilidad. Exacto. Entrar a cuestionar nuestros propios supuestos
Eso nos lleva derechito al tema de los modelos mentales y las creencias. Directamente. Ya por los años 40, un tal Kenneth Craig hablaba de modelos mentales. Sí, pionero en eso. Esas imágenes, esas historias, esos supuestos que nos armamos en la cabeza sobre cómo funciona el mundo, cómo somos nosotros, cómo son los demás. Nuestros mapas internos. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no vemos la realidad así tal cual es, sino que la vemos a través de los lentes de nuestros propios modelos. Justamente. Y aquí figuras como Paul Watzlawick, desde el constructivismo, nos recuerdan que la realidad que vivimos es en gran medida una construcción de nuestra mente. No es algo objetivo y externo. Operamos sobre representaciones, sobre nuestros mapas internos. Y Gregory Bateson popularizó esa frase genial de Korzybski: el mapa no es el territorio. Me encanta esa frase. Es que es clave. Nuestro lenguaje, nuestras ideas crean un mapa, pero no son la realidad en sí. Es una distinción crucial. Y cuando nuestros mapas chocan con el territorio, con la realidad, o cuando tenemos creencias que no encajan entre sí, ahí viene la incomodidad, ¿no? Ahí aparece lo que Leon Festinger llamó disonancia cognitiva. Esa tensión, esa ansiedad que sentimos cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias, o cuando tenemos ideas que son incompatibles. Y queremos reducir esa tensión como sea. Claro, estamos motivados a reducirla. A veces cambiamos la creencia, otras veces justificamos la acción, buscamos información que nos confirme. Buscamos la coherencia. Sí. Y esa tensión puede ser un motor para el cambio, o también para la rigidez si nos aferramos a nuestros mapas a toda costa. Claro. Aquí es donde el trabajo de Albert Ellis y Aaron Beck se vuelve súper práctico para el coaching y el mentoring. Ellis y Beck, terapia cognitiva. Exacto. Ellis, con su terapia racional emotiva, se centró en identificar y desafiar esas creencias irracionales que nos generan malestar emocional. Creencias irracionales. ¿Cómo cuáles? Bueno, él hizo listas, pero la idea central está en su modelo ABC. A es el acontecimiento activador, B son las beliefs, las creencias sobre ese acontecimiento, y C son las consecuencias emocionales y conductuales. O sea, no es A lo que causa C. Exacto. Es B, nuestra interpretación, nuestras creencias sobre A, lo que realmente causa C. No son los eventos los que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellos. Cambiar B para cambiar C. Esa es la clave de su terapia. Y Beck, por su lado, nos habló de las distorsiones cognitivas. ¿Distorsiones? Son como patrones de pensamiento automáticos, medio torcidos, sesgados, que se nos activan sobre todo cuando estamos bajo estrés. ¿Y todos los tenemos? Sí, todos caemos en ellos de vez en cuando. Por ejemplo, el filtraje, ver solo lo negativo y descartar lo positivo. Uf, conozco a gente así. O el pensamiento polarizado, verlo todo blanco o negro, sin grises. O la visión catastrófica, esperar siempre lo peor. ¿El qué pasaría si? Ese. O la sobregeneralización, sacar conclusiones enormes de un solo evento. Hay varias. La idea no es memorizar la lista, sino entender el concepto central. Que nuestros pensamientos automáticos no siempre son verdad. Exacto. No son un reflejo fiel de la realidad y pueden causarnos mucho sufrimiento y problemas de conducta, innecesariamente. Reconocer estos patrones es el primer paso para poder cambiarlos. Es como si tuviéramos atajos mentales que a veces nos meten en callejones sin salida. Buena analogía. Y para entender cómo llegamos a esas conclusiones erróneas, a veces tan rápido, el modelo de la escalera de inferencias de Argyris es súper visual. Sí, es muy gráfico. Describe cómo, a partir de datos concretos, observables, subimos rapidísimo unos escalones mentales, Casi sin darnos cuenta. hacia interpretaciones, luego supuestos y finalmente creencias o conclusiones. Y actuamos sobre esas creencias como si fueran la verdad absoluta, sin haber verificado nada en el camino. Y Argyris propuso una técnica sencilla pero muy potente para bajar esa escalera y mejorar la comunicación. ¿Cuál? El ejercicio de las 2 columnas. En una conversación difícil, por ejemplo, anotas en una columna lo que se dijo textualmente y en la otra, al lado, lo que tú pensaste o sentiste pero no dijiste. Ah, interesante. Lo no dicho. Exacto. Es una forma de sacar a la luz esos supuestos ocultos, esas interpretaciones que no compartiste y poder hablar sobre ellas. Muy, muy útil en coaching y mentoring para desatascar conversaciones. Clarísimo.
Bueno, cambiemos un poquito de tema. Hablemos ahora de comunicación e influencia. Otro pilar fundamental. Aquí surge algo conocido, la programación neurolingüística, la PNL. Sí, la PNL. Su idea central, si la entiendo bien, es que podemos como que entender y hasta modificar la conexión entre cómo funciona nuestro cerebro, neuro, cómo usamos el lenguaje, lingüística, y nuestros patrones de comportamiento que hemos aprendido, programación. Esa es la propuesta base, sí. Y lo interesante es que ellos desarrollaron sus modelos observando, casi copiando, a terapeutas que eran súper exitosos, ¿no? Como Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson. Exacto. Modelaron la excelencia en terapia. Y es curioso porque Gregory Bateson, a quien ya nombramos con lo del mapa no es el territorio, Sí, el del mapa. fue mentor de Van Larry Grinder. Y fue él quien los conectó con Milton Erickson. Bateson tenía una visión muy sistémica de la comunicación. Sistémica, ¿qué significa eso? Algo lineal, yo digo tú escuchas, sino como un proceso circular. El contexto es fundamental para darle significado al mensaje, y la respuesta del otro, el feedback, es parte del proceso de comunicación, no algo separado. Ok, todo está conectado. Exacto. Y Bateson insistió muchísimo en la congruencia, la coherencia entre lo que decimos con palabras y lo que decimos con el cuerpo, el tono de voz. Lo verbal y lo no verbal. Justo. Si alguien te dice te quiero, pero con un tono frío, distante, con el cuerpo tenso, ¿qué mensaje crees? El no verbal, seguro. Generalmente sí. Esa incongruencia que él llamó doble vínculo en casos más extremos y patológicos genera confusión, ansiedad. La comunicación es muchísimo más que solo palabras. Queda claro. Y Watzlawick, otro grande de la escuela de Palo Alto, nos dejó unos axiomas sobre la comunicación que son básicos. Axiomas. ¿Como reglas? ¿Como principios fundamentales? Sí. El primero, quizá el más famoso. Es imposible no comunicarse. Imposible. Sí, incluso si te quedas callado o te vas, estás comunicando algo. El silencio comunica, la ausencia comunica. Siempre estamos comunicando. Interesante. Y el segundo axioma importante, toda comunicación tiene dos niveles. Un nivel de contenido, que es la información objetiva, lo que se dice, Lo racional. y un nivel relacional, que tiene que ver con cómo se dice, qué tipo de relación se establece entre los que hablan. Y este nivel relacional se transmite sobre todo de forma no verbal. Lo emocional, digamos. Exacto. Y muchas veces este nivel relacional es el que define cómo se interpreta el contenido. Es el que realmente marca la interacción. Todo esto remarca lo crucial que es saber comunicarse bien para un coach, un mentor. Fundamental. Y no solo comunicar, sino también percibir, entender y manejar las emociones, tanto las propias como las ajenas. Ajá. Y eso nos lleva directo a la inteligencia emocional. Un concepto clave hoy en día. Peter Salovey y John Mayer fueron los que acuñaron el término, ¿no? Lo definieron como la habilidad para manejar los sentimientos, las emociones, poder distinguir entre ellos. Y usar esa información. Claro, usar esa información para guiar cómo pensamos y cómo actuamos. Y fue Daniel Goleman quien realmente lo popularizó. Lo sacó del ámbito académico y lo conectó con el éxito, en la vida, en el trabajo. Sí, su libro fue un bestseller. Totalmente. Su definición se enfoca más en competencias prácticas, la capacidad de reconocer tus propias emociones, de manejarlas bien, de motivarte a ti mismo. El autoconocimiento, el autocontrol. Exacto. Y también reconocer las emociones en los demás, la empatía, y saber gestionar las relaciones interpersonales. Empatía y habilidades sociales. Goleman vinculó muy bien estas ideas con las inteligencias que ya había propuesto Howard Gardner, la intrapersonal y la interpersonal. Pero antes de Goleman, su propio mentor, David McClelland, ya había puesto en duda eso de que el coeficiente intelectual era lo único que predecía el éxito. Cierto, McClelland fue pionero en eso. Él propuso medir competencias, o sea, habilidades, características que de verdad diferenciaban a la gente que tenía un desempeño superior en el trabajo. Sí, él empezó a hablar de la necesidad de logro, de afiliación, de poder. Y eso dio origen a todo el movimiento de la gestión por competencias en las empresas. Exactamente. Y Richard Boyatzis siguió esa línea. Investigó e identificó las competencias clave de los líderes efectivos, y muchas de ellas estaban ligadas a la inteligencia emocional.
O sea que no eran solo habilidades técnicas. Para nada. Eran cosas como la autoconciencia, el autocontrol, la empatía, la influencia. Y Boyatzis investigó cómo desarrollar estas competencias. Junto con Goleman, desarrollaron modelos como el de liderazgo resonante. Liderazgo resonante. La idea central es que estas habilidades emocionales y sociales no son algo fijo, innato, sino que se pueden aprender y desarrollar con práctica y esfuerzo. Eso es esperanzador. Mucho. Y ya para ir cerrando este recorrido, demos un vistazo rápido a lo que nos dice la neurociencia. Que está aportando muchísimo últimamente. Por siglos dominó la idea de que éramos seres puramente racionales, ¿no? El pienso luego existo de Descartes. Sí, la razón por encima de todo. Pero la investigación del cerebro nos está mostrando un cuadro bastante diferente. Joseph Ledoux, por ejemplo, mostró cómo la información de nuestros sentidos a menudo llega primero al sistema límbico. ¿El cerebro emocional? Exacto, antes de llegar a la corteza prefrontal, que es donde la sonamos. Por eso a veces reaccionamos antes de pensar. Claro, es una reacción más rápida, más automática. Y también son fascinantes los trabajos sobre los hemisferios cerebrales. Los que inició Roger Sperry, que le valieron el Nobel. Sí, Y que continuó Michael Gazzaniga. Descubrieron que cada hemisferio tiene como sus especializaciones. el izquierdo más lógico, el derecho más creativo, algo así. Es una simplificación, pero va por ahí. Gazzaniga llama al hemisferio izquierdo el intérprete. El intérprete. Sí, porque tiene una tendencia increíble a construir narrativas, a inventar explicaciones para darle sentido a lo que nos pasa, a nuestras acciones, Qué loco. Busca el sentido a toda costa. a toda costa. Y hay otros hallazgos muy interesantes, como lo de la sonrisa Duchenne. La sonrisa genuina. Esa, la que involucra los músculos alrededor de los ojos. Paul Ekman la conectó con emociones positivas reales y con actividad en una zona específica del cerebro, la corteza prefrontal izquierda. Ajá. Y Richard Davidson ha hecho estudios impresionantes, por ejemplo, con monjes tibetanos expertos en meditación. ¿Y qué encontró? Pues encontró que la meditación y el entrenamiento de la atención pueden literalmente modificar la actividad cerebral asociada a estados emocionales positivos como la felicidad, la compasión, la calma. O sea que, ¿podemos entrenar nuestro cerebro para ser más felices? La neurociencia está empezando a dar evidencia de eso. Está validando y explicando los mecanismos que hay detrás de prácticas como la meditación o el mindfulness, que antes se veían como algo más, hablando o espiritual. Qué interesante cómo todo se va conectando. Totalmente. Bueno, hemos viajado por un territorio psicológico enorme, ¿eh? Sí, ha sido un buen recorrido. Desde el foco en el potencial humano, cómo aprendemos, cómo cambiamos, Pasando por nuestros mapas mentales, las creencias, las distorsiones, la complejidad de cómo nos comunicamos, la importancia de la inteligencia emocional. hasta llegar a las bases del cerebro, de nuestras emociones y pensamientos. Entonces, al final, ¿qué significa todo esto para el coaching, para el mentoring? Buena pregunta para cerrar. Pues yo creo que significa que estas disciplinas no son un invento de moda, ni un conjunto de trucos que se sacaron de la manga. Para nada. Están profundamente conectadas, informadas, sustentadas por décadas de exploración científica sobre qué nos mueve como humanos, cómo cambiamos, cómo podemos crecer y desarrollarnos. Exacto. Es una base muy sólida sobre la que se construye la práctica efectiva. No es magia, es ciencia aplicada de alguna manera. Exacto. Es una base sólida. Precisamente. Y quizá una reflexión final que podríamos dejar flotando. A ver, Si ya vimos cuánto influyen nuestros mapas internos, esas creencias, esas expectativas, esos patrones de pensamiento, que a menudo ni somos conscientes de tener, ajá. si todo eso tiene tanto poder para moldear nuestra experiencia, nuestro camino, la pregunta sería, ¿cuál sería el próximo mapa mental que valdría la pena que cada uno examinara? Uf, O quizás que se animara a redibujar en su propio viaje de aprendizaje y desarrollo personal. buena pregunta para quedarse pensando. Para la reflexión.